Muy buenos días. Es un placer para mí estar compartiendo con ustedes la reunión académica de enfermería en el día de hoy. Agradezco a la Oficina de Extensión que me da la oportunidad de compartir esta experiencia con ustedes. Se trata entonces de hablar de la experiencia desarrollada en el marco de un taller que se desarrolló en la ciudad de Nassau, Bahamas, en el mes de febrero de 2020. Mi propósito es tratar con ustedes lo que se desarrolló en el taller, la forma como se desarrolló el taller y el origen para la realización del taller. Mi nombre es Juan Guillermo Rojas, soy enfermero, soy profesor titular de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquia y me complace estar acompañándolos en el día de hoy con esta experiencia. Quiero desarrollar estos asuntos. Vamos a mirar un poco de dónde nace la idea de desarrollar el taller, mirar luego cómo se desarrolló el taller y luego haremos un breve recorrido por las competencias centrales de enfermería para la atención de emergencias y desastres y lo que desde la perspectiva propia serían los retos para la formación en emergencias y desastres para Colombia y el camino que nos espera a los enfermeros en este trabajo. Con el objetivo entonces de compartir la experiencia de la planeación y ejecución de este taller, describir un poco estas competencias centrales elaboradas por el Consejo Internacional de Enfermería para emergencias y desastres y reflexionar un poco sobre la necesidad de articular estas competencias centrales en los procesos formativos en la enfermería colombiana. Entonces, ¿de dónde sale todo este proyecto? En el mes de septiembre de 2019 tuve la fortuna de participar en el proyecto de liderazgo global en enfermería organizado por el CIE. El taller se desarrolló durante una semana de manera presencial en Ginebra, en Suiza. No obstante, se habían desarrollado unas tareas previas de manera virtual para poder concluir durante esta semana de presencialidad con una serie de talleres que fueron, la verdad, bastante interesantes. Entonces, se desarrolló el Global Nursing Leadership Program, GNLI, conocido o como se le conoce pues a nivel mundial, organizado por el CIE, por el Consejo Internacional de Enfermeras, en el mes de septiembre de 2019. Allí tuvimos la oportunidad de participar 30 enfermeros de alrededor del mundo, de todas las regiones determinadas por de todas las regiones determinadas por la Organización Mundial de la Salud, con la posibilidad de, durante todos estos talleres interactivos, poder analizar una serie de situaciones en lo que tiene que ver con el acceso o la responsabilidad o el compromiso de las enfermeras en garantizar el acceso universal a los servicios de salud y otros retos que suponen un gran liderazgo de enfermería. Entonces, en el marco de todas estas interacciones con enfermeros y enfermeras de diferentes países, tuve la oportunidad de conocer a la enfermera Prescola Rowl de Bahamas, al enfermero Edie Stewart de Trinidad y Tobago y a la enfermera Camille Burnett de los Estados Unidos. Bueno, además del resto de colegas. Y en medio de todas estas discusiones empezamos a pensar qué retos tendríamos entonces para poder generar unos proyectos colaborativos entre estos países. Edie Stewart es de Trinidad y Tobago, Prescola Rowl de Bahamas, Camille Burnett de los Estados Unidos y pues quien les habla de Colombia. En medio de todas las discusiones, pues pensamos que podríamos desarrollar un sistema de triaje para urgencias, esa era mi prioridad como proyecto, posiblemente fortalecer aspectos de la legislación en enfermería en Trinidad y Tobago, mirar cómo se podría desarrollar un programa comunitario de respuesta ante los tiroteos masivos y toda esta situación de violencia en los Estados Unidos, pero también, y porque recientemente había ocurrido, la necesidad de fortalecer las competencias
en emergencias y desastres en Bahamas, particularmente porque recientemente había ocurrido el huracán Dorian y esto supuso un reto importante para las enfermeras, para las directivas de enfermería a nivel nacional y por lo tanto pues coincidimos en seleccionar este como nuestro proyecto y ahí nace entonces la idea de este proyecto regional de la región panamericana que lo denominamos GNLA Regional Project de la región PAHO, es decir, la Pan American Region de la Organización Mundial de la Salud. Con base en esto entonces se crea el primer taller regional sobre competencias en desastres para enfermeras que se llevó a cabo en la ciudad de Nassau entre el 17 y el 20 de febrero del presente año. Entonces, en este esfuerzo colaborativo, trabajamos conjuntamente con el Consejo Internacional de Enfermeras, quien nos brindó la asesoría y el apoyo con las facilitadoras, la Asociación de Enfermeras de la Comunidad de Bahamas y los directamente implicados en el desarrollo del taller, que somos los GNLA Scholars, Pre-Scholar Role de Bahamas, Camille Burnett de Estados Unidos, Juan Rojas de Colombia e Edie Stewart de Trinidad y Tobago. Esto con el apoyo entonces también de la Agencia Nacional para el Manejo de Emergencias NIMA, ubicado en la ciudad de Nassau, y el apoyo del Hospital Princess Margaret en la ciudad de Nassau, y en términos generales con toda la Autoridad de Salud de Bahamas. De esta manera entonces se desarrolla este taller de competencias en desastres para enfermería. Allí tenemos entonces tanto a las facilitadoras, que a continuación las presentaré, pero también a, digamos, las personas que estuvimos detrás de la organización, en compañía también del director general de la Agencia de Emergencias de Desastres de Bahamas. Estas son las instalaciones del NIMA, o la Agencia Nacional de Emergencias de Bahamas, sitio en el que se llevaron a cabo los talleres. Un lugar y una entidad bastante bien organizada, con una experiencia y una trayectoria importante, pues porque particularmente por la ubicación de las Bahamas, pues están sometidos cada año a las tormentas tropicales, a los huracanes, y esto les ha llevado, digamos, a tener una organización muy fuerte, con una muy buena capacidad de respuesta y que pues efectivamente era la primera vez que se incluía a las enfermeras para poder hacer este tipo de trabajo, un asunto que resultó bastante importante tanto para las enfermeras como para esta entidad de manejo de emergencias y desastres, porque se crea la tarea de continuar en esta labor formativa, pero sobre todo porque se reconoce la importancia que tienen las enfermeras en estos asuntos. De hecho, la subdirectora de esta Agencia Nacional para el Manejo de Emergencias y Desastres en Bahamas es una enfermera quien en medio del taller nos compartió sus experiencias de alrededor de 25 años al frente de todas estas situaciones. De esta manera entonces se desarrollaron 2 talleres en 2 días, en total fueron 16 horas por cada taller. Participaron 87 enfermeras de toda la Commonwealth, de todo el archipiélago de Bahamas. Participó un periodista, experto pues en estos temas de comunicación en emergencias y desastres, pero también un militar quien hizo sus aportaciones respecto a muchos de los asuntos del manejo de las emergencias y desastres. Las facilitadoras fueron 2 expertas a nivel mundial, la doctora Lisa Conlon de la Universidad de Sydney, Australia, y la doctora Joan Langan de la Universidad de St. Louis, Missouri, en Estados Unidos. Ellas son, de manera muy generosa y de manera muy creativa, desarrollaron estos talleres que pienso que fueron de buen recibo por todos los participantes. Entonces, en esta actividad que se hizo durante 16 horas, se desarrollaron contenidos bastante importantes de una manera muy participativa y muy constructiva, entre los que podríamos destacar
el tema de un vistazo general en los recientes acontecimientos a nivel mundial. Se miraron las competencias en emergencias y desastres del CIE, sobre todo desde sus antecedentes y las que recientemente fueron publicadas. De igual manera, asuntos como las consecuencias de las emergencias y los desastres, principios generales para el manejo de los desastres, los roles que las enfermeras pueden asumir en emergencias y desastres, un vistazo general a los asuntos legales y éticos, pues porque obviamente estos tienen sus especificidades en cada país. Se trataron los aspectos de liderazgo y comunicación, un elemento en el que las enfermeras pueden participar de manera activa, los aspectos psicosociales y de la salud mental que ocurren durante una emergencia o un desastre, mediante una metodología que fue muy colaborativa y participativa, y que, pues como les decía hace un momento, fue de gran y de buen recibo por parte de los asistentes. Uno de los elementos importantes, y porque pues, fue una de las motivaciones para desarrollar el taller, fue la participación de las enfermeras que vivieron de manera directa los estragos del huracán Dorian. Resulta que al ser toda una cadena de islas de alrededor de 700 islas, pues no todas Bahamas sufrió los estragos, solo unas islas en concreto, y concretamente estas dos enfermeras que se ven allí en la imagen compartieron su experiencia, fueron las que enfrentaron directamente la situación y quienes con muchísima valentía, con muchísimo coraje, pudieron resolver muchas de las situaciones, porque particularmente el hospital recibió gran afectación. Entonces digamos que la experiencia fue bastante importante en la medida en que fue también muy vivencial, tanto para quienes habían tenido experiencias previas como para estas enfermeras que vivieron directamente esta situación, y que, como les decía, una vez en la situación, lo que hicieron fue buscar el apoyo de las autoridades de enfermería en la ciudad de Nassau, y pues al no estar muy preparadas, no tenían como mucho para ofrecerles, y que fue, digamos, la motivación para poder desarrollar o de llevar esta iniciativa al taller que se desarrolló en Suiza, y que a partir de allí se madurara la idea para que se pudiera desarrollar el taller allí. De hecho, una de las prioridades que tuvo el CIE fue pues precisamente esta situación, de tal manera que podríamos decir que hay una disposición a abordar problemáticas que sean importantes para las enfermeras a nivel mundial. Entonces, el taller se desarrolló, como les dije, durante 2 días para un total de 16 horas, muy intenso, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, y con muy breves recesos para tomar los alimentos. Incluso allí mismo eran almuerzos y desayunos de trabajo. Se trabajó además con personas integrantes de la Oficina Nacional de Emergencias y Desastres de Bahamas, estableciendo contactos con ellos, pero también de manera muy sorpresiva recibimos la visita de 2 generales y altos mandos militares del Comando Sur de los Estados Unidos, quienes se integraron a la actividad, tuvieron algún tipo de interacción con nosotros, y a partir de esto se ha establecido un convenio, esperemos un contacto inicial, con el propósito de poder desarrollar esta actividad como una actividad de cooperación internacional, y poder traer estos talleres a Colombia y desarrollarlos también en Trinidad y Tobago. Ya miraremos, cuando superemos esta situación, cómo continuamos en este trabajo colaborativo. También tuvimos la oportunidad de tratar de conocer y entender el sistema de salud de Bahamas, un sistema de salud público, conocer algunas de las instituciones, la principal de ellas, la pública, el Hospital Princess Margaret. También hay una red privada, pero que es una red adicional. Allí la red pública es bastante importante, y la sanidad o la salud es subsidiada en términos generales por el Estado. Y pues esto nos dio la oportunidad de hacer algunos recorridos precisamente por algunas de las dependencias grandes e importantes, como el Hospital Princess Margaret, el Hospital Psiquiátrico,
y de pronto otras entidades, como ocurre aquí en esta gráfica, que es la oficina de la Asociación de Enfermeras de Bahamas. Entonces, para iniciar, digamos, en lo que tiene que ver con lo que son las competencias centrales del CIE, uno de los puntos de partida en la reflexión en el taller fue este. Todas las enfermeras y enfermeros somos potencialmente enfermeros de emergencias y desastres. Suele ocurrir que las personas de manera anticipada dicen, no, yo quiero ser enfermera de quirófano, yo quiero ser enfermera de hospitalización, o yo voy a ser enfermero administrativo, y deja de lado que las emergencias y los desastres nos acompañan en todo momento y en todo lugar. Aquí traigo a colación una imagen del año 87, que creo que ocurrió, 86, perdón, el desastre, me disculpan si me pierdo un poco en el tiempo, pero esta imagen fue conocida a nivel mundial, fue una imagen bastante desgarradora, es la situación de Omaira, la chica que ha quedado atrapada después de que hubo esta avalancha, y que, digamos, dentro de todas las cosas catastróficas que han ocurrido en nuestro país, ha sido uno de los eventos que más puso a prueba a todo el país en general, a todo el sistema de salud en general, pero también de manera muy particular a los profesionales de la salud. Esta emergencia, este desastre, y al igual que muchos otros que vinieron ocurriendo después, han dejado grandes lecciones y grandes enseñanzas para que al día de hoy tengamos conformado nuestro sistema de atención de emergencias y desastres, pero que nos debe motivar a la reflexión con esta frase que dejo ahí, que tiene que ver con la necesidad de que todos los enfermeros y enfermeras nos formemos como si potencialmente fuéramos a participar en emergencias y desastres, porque así sea yo un enfermero que trabaja en el área administrativa, en el momento de una emergencia o un desastre, yo debo acudir y debo prestar mis servicios, eventualmente con lo que soy capaz de hacer, con las competencias que tengo, pero debo pensar que potencialmente puedo participar en estas situaciones. Con base en esto, entonces, las habilidades que tiene un enfermero que participa en la atención de emergencias y desastres son las mismas habilidades que tiene un enfermero que se desempeña en cualquier área. La idea y el propósito es que pueda desempeñarse con escasos recursos en un escenario que no es el escenario natural de desempeño, y que para esto pues obligatoriamente se requiere entonces una formación básica, pero también una formación que sea efectiva, que le permita adquirir las competencias básicas, porque en términos generales todas las personas deberían participar en alguna de las fases de la emergencia o el desastre, y con base en esto poder participar en las diferentes fases, bien sea en la planeación, en la respuesta o en la recuperación, y por lo tanto se requiere entonces poseer unas competencias mínimas. En este sentido, entonces, estas competencias, que como les digo, son las mismas competencias que desarrollaríamos en cualquier escenario. Noten ustedes lo que ocurre aquí. Una enfermera en un hospital que se inunda, pues tendrá que seguir desarrollando sus competencias como enfermera de hospitalización, pero adicionalmente le tocará atender la situación de la emergencia, lo que está ocurriendo, por lo tanto su escenario habitual ha cambiado y por lo tanto debe tener unas competencias básicas. Estas competencias entonces deben estar o deben irse nutriendo de lo que es la evidencia científica, de manera que se puedan desarrollar todos estos estándares para la práctica, que puedan incluir unos estándares de formación mínimos, de tal manera que se puedan disminuir los riesgos en las respuestas que se puedan dar a los desastres. Y en este sentido, lo que se espera es que los enfermeros y enfermeras, en respuesta o en atención a los desastres, ejerzan en escenarios y en condiciones que son poco usuales y que puedan desarrollar procedimientos poco comunes. Si bien en nuestro país ha sido, digamos, potestad y autonomía de cada institución formadora definir bajo qué parámetros
forma a sus profesionales de enfermería, hay que entender que en unos países la formación sobre emergencias y desastres es obligatoria y en otros no hay una claridad al respecto. Yo esperaría, con estas reflexiones del día de hoy, que efectivamente en un trabajo conjunto con las agremiaciones y específicamente con la agremiación que se encarga de los asuntos de la formación y con las instituciones formadoras, se pueda desarrollar un núcleo mínimo que nos permita poder incorporar estas competencias mínimas o básicas en la formación de nuestros enfermeros y enfermeras colombianos. Esto tiene unos antecedentes, se viene trabajando desde más o menos el año 2000, porque pues la formación y los asuntos formativos se hacían de manera aislada a lo largo del mundo y a partir de pues, las diferentes capacidades de respuesta y las diferentes experiencias empiezan a crear grupos de trabajo, como ocurre con esta coalición internacional en educación para la atención de eventos masivos, que posteriormente se vuelve como la coalición para la educación en un sistema nacional de preparación de emergencias de la Universidad de Vanderbilt en los Estados Unidos, y a partir del 2009 sale la primera versión entonces de estas competencias en catástrofes para enfermeras, que estuvo basado inicialmente en marco de revisión de literatura, pero que a partir, digamos, de todo lo que ha habido en publicaciones, en experiencias, de la capacidad que han tenido las enfermeras en documentar sus experiencias, se ha ido incrementando la literatura y que adicionalmente se ha incrementado y se ha documentado mucho más su participación. De tal manera que hacia el 2018-2019 sale la versión 2.0 de estas competencias en desastres, como resultado de un trabajo colaborativo de las instituciones que ustedes ven allí. La Red de Enfermería en Emergencias y Catástrofes de la región Asia-Pacífico, liderado por la doctora Lisa Conlon, una de las facilitadoras de este taller, el Consejo Internacional de Enfermeras, la Federación Internacional de las Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, otras entidades no gubernamentales como Resolve to Save Lives, la Sigma Theta Tau, la Sociedad para el Avance de la Enfermería de Catástrofes, a cargo de Joan Langan de los Estados Unidos, una de las facilitadoras del taller. También la universidad o la participación de la Universidad de California en Los Ángeles, de la Asociación Mundial para la Medicina de Emergencias y Catástrofes, de la OMS y de la Sociedad Mundial de Enfermería de Catástrofes, ubicado en la región Asia-Pacífico. Entonces, todas estas personas confluyen en elaborar la versión 2.0 sobre la cual se desarrolló el taller y sobre la cual vengo a compartir algunos aspectos generales que dejo a su disposición efectivamente para iniciar estos trabajos que tengan que ver con el incremento o el mejoramiento de las competencias en atención en emergencias y desastres de las enfermeras. Entonces, estas competencias están organizadas en unos niveles de tal manera que cuenten con el nivel de experiencia y experticia que tiene cada enfermero o enfermera, desde el Nobel, desde la persona que recién sale graduado de su formación universitaria, a el desarrollo de competencias un poco más complejas, de mayor responsabilidad, que se van adquiriendo en la medida en que las personas van teniendo mayor experiencia, pero también mayor responsabilidad y sobre todo mayor capacidad en el poder de decisión que puedan tomar. Entonces, por esto se crean estos 3 niveles de enfermeras, que serían, en primer nivel, la enfermera que recién termina el pregrado, que tiene autorización para ejercer legalmente la profesión. En un segundo nivel están enfermeras que tienen o que han resuelto o han adquirido las competencias de primer nivel, ahora miraremos cuáles son estas, y que tiene alguna responsabilidad en una institución o una organización para poder desarrollar y aplicar las estrategias que tienen que ver con las emergencias y los desastres. Y en un tercer nivel entonces estarían enfermeras que tienen mucha experiencia, que tienen formación y que efectivamente
tienen mayor capacidad, mayor responsabilidad, pero también mayor capacidad en la toma de decisiones. Entonces, desde esta perspectiva, tendríamos enfermeras que desarrollan competencias del nivel 1, enfermeras, enfermeros que desarrollan competencias del nivel 2, y enfermeras, enfermeros que desarrollan competencias del nivel 3, que como les digo, está asociado con el nivel de experiencia y el nivel de formación, en la medida en que están, como lo ha dicho nuestra teórica Patricia Benner, iniciando como noveles, como principiantes, y van adquiriendo competencias hasta convertirse entonces en expertos. En este sentido, entonces, las competencias en emergencias y desastres, ellos lo denominan catástrofes por la palabra que emplean en inglés, pero yo aquí estoy utilizando la enfermería de desastres, lo organizan en 4 áreas y 10 ámbitos. Esas 4 áreas tienen que ver con la participación en las acciones de mitigación y prevención, en el sentido del desarrollo de políticas, las acciones de planificación, las acciones encaminadas a reducir el riesgo y obviamente la prevención. Allí pueden trabajar las enfermeras. De igual manera, en lo que tiene que ver con la preparación. En este sentido, pues obviamente se debe considerar los aspectos legales que tienen que ver con las atenciones en los desastres, asuntos que tienen que ver con la comunicación, la rendición de cuentas, el intercambio de información, la formación, pero sobre todo la preparación de todos los ciudadanos, pero también la formación de todos los profesionales y de todas las personas del área de la salud. En lo que tiene que ver con el área de la respuesta, pues indiscutiblemente allí las enfermeras tienen una labor bastante importante en lo que tiene que ver con la atención a la comunidad, a las personas, a las familias, brindando también atención a los grupos vulnerables y obviamente haciendo tanto atención frente a las lesiones y situaciones que puedan afectar la salud, pero también a la salud mental. Y finalmente la otra área tiene que ver con la organización, con las acciones de recuperación y rehabilitación como acciones de mediano y largo plazo, en lo que tiene que ver en el trabajo con las personas, con las familias y las comunidades. Entonces, estas competencias es que sí, pues están organizadas en 4 áreas y 10 ámbitos, tienen que ver con la preparación y planificación, la comunicación, los sistemas de gestión de incidentes y los asuntos que tienen o están relacionados con la seguridad y protección. De igual manera, las enfermeras participan en la evaluación, en la intervención, en la recuperación y deben tener un amplio conocimiento tanto de la normativa nacional al respecto, pero también de los asuntos legales, jurídicos y éticos frente a lo que tiene que ver con la atención en desastres. Dicho de esta manera, entonces, voy a empezar a hacer un recuento más o menos rápido, no me voy a centrar sino en algunos elementos, en cómo se describen para el CIE, para el Consejo Internacional de Enfermeras, las competencias que desarrollan los enfermeros de nivel 1 y nivel 2. Las competencias de los enfermeros de nivel 3 están en este momento en construcción, esperaremos compartirlos próximamente. Me voy a centrar entonces en la columna de la izquierda, vamos a encontrar las competencias de los enfermeros generales de nivel 1 y en las de la derecha las competencias de las enfermeras o enfermeros de práctica avanzada que son especialistas en lo que tiene que ver con la atención en desastres. Entonces, en el ámbito de la preparación y planificación, noten ustedes la amplia responsabilidad que tienen las enfermeras. Por un lado, deben participar en la elaboración del plan general de preparación del personal, pero también en la preparación de las familias y en la preparación de los demás profesionales en la atención de emergencias. Participar en los simulacros, en los sitios de trabajo, mantener los conocimientos actualizados, especialmente en lo que tiene que ver con las políticas
a nivel estatal con los procedimientos que se desarrollan, de tal manera que puedan cumplir con sus labores de orientación. Por otro lado, como pueden ver ustedes en las competencias de las enfermeras de nivel 2 o de práctica avanzada, ellas ya participan con otros profesionales a nivel más estratégico en la planeación de los simulacros de emergencia, hacen y deben y tienen una participación importante en comunicar los roles y las responsabilidades a los demás enfermeros y a otros profesionales de la salud. Además de eso, hacen acciones que están orientadas a la atención de las necesidades en las poblaciones vulnerables y recopilan todas estas competencias y los llevan a los planes y programas de formación, bien sea en las instituciones o en las instituciones formadoras. En el ámbito de la comunicación, noten ustedes que van en paralelo las competencias que deben desarrollar tanto los enfermeros de nivel 1 como los enfermeros y enfermeras de nivel 2. En lo que tiene que ver con la comunicación, las enfermeras de nivel 1 o enfermeras generales deben conocer la terminología básica que se utiliza en los temas de emergencias y desastres, de tal manera que tengan la capacidad de dar una buena comunicación e instrucción a las personas, que tengan habilidades comunicativas y que estas habilidades comunicativas se desarrollen de tal manera que puedan ser capaces de transmitir mensajes adecuados durante las emergencias y los desastres. Deben utilizar la mayor cantidad de recursos disponibles, muchos de ellos en idiomas extranjeros o incluso en dialectos locales, un asunto que, digamos, de acuerdo a las necesidades que tenemos en la formación en el país, debe pensarse en que pues, somos un país multiétnico, multicultural, y que pues alrededor de 87 grupos étnicos que habitan en el país pues tendrán diferentes formas de comunicarse, ante lo cual deberíamos desarrollar nuestras habilidades en este sentido. Y de esta manera también, no solamente utilizar los recursos multilingües, sino también saber adaptarlos de tal manera que se puedan compartir con la comunidad. En este sentido, en la comunicación, las enfermeras de práctica avanzada nivel 2 tienen una labor más en la planificación de sistemas flexibles de comunicación, deben colaborar con el equipo de líderes en desastres para poder elaborar los mensajes y transmitir los mensajes a través de los medios de comunicación y desarrollar guías y documentación esencial que se requiera durante toda la emergencia. Entonces, esta labor es un poco más de planeación y estrategia de los asuntos comunicativos. En el ámbito de la gestión de incidentes, las enfermeras de nivel 1 lo que hacen es conocer y describir la estructura nacional del sistema de atención de emergencias a nivel local, saber utilizar un plan específico para la atención de los desastres, conocer los diferentes componentes de esos planes e interactuar adecuadamente con ellos y aportar con sus experiencias, con observaciones que se puedan hacer una vez han ocurrido los incidentes, precisamente para poder establecer planes de mejora. De esta manera también, y es muy importante, que los enfermeros y enfermeras hagan y realicen su práctica profesional con lo que les permite la comunicación. No se trata de hacer medidas heroicas, sino de hacer lo que la ley les faculta para hacer. En el nivel de las enfermeras de práctica avanzada, pues lo que se espera como competencias es que participen en el diseño de estos planes organizacionales para emergencias de acuerdo a lo que está establecido a nivel nacional, que participen con un grupo multidisciplinario en la evaluación efectiva o en los casos de simulacros, una vez hayan pasado estos eventos, que diseñen planes y acciones de mejora para poner en práctica de manera general, pero de manera concreta con el grupo de enfermeras, y que puedan hacer, digamos, orientación al equipo de enfermería específicamente para que se mejore la capacidad de respuesta. En esta orientación también se incluyen los familiares y también se incluyen a los voluntarios que ante un evento van y ofrecen sus servicios para participar en la gestión de estos incidentes.
En lo que tiene que ver con la seguridad y protección, pues hay unas responsabilidades muy importantes. Para los enfermeros de nivel 1, pues obviamente lo primero es siempre garantizar la propia seguridad y obviamente de los demás que están participando en la atención de los incidentes, tener muy claro que el control de las infecciones es importantísimo durante estos eventos, que debe establecer una valoración periódica y regular de sí mismo y de sus condiciones, pero también de las personas con las que trabaja, indiscutiblemente. Y uno de los asuntos que nos ha enseñado esta situación de emergencia sanitaria es saber utilizar correctamente los equipos de protección personal, pero de igual manera, no solamente saber colocarse los equipos de protección personal, sino tener todas las precauciones necesarias en el momento de retirarlos, que suele ser el momento mucho más crítico para la contaminación o el contagio. Y reportar también, de alguna manera, los riesgos para la seguridad personal o de todo el equipo de trabajo. En el lado estratégico de lo que deberían hacer los enfermeros de práctica avanzada, pues indiscutiblemente estas personas deben elaborar materiales instructivos, materiales de apoyo, guías y orientaciones que puedan dar orientaciones a todo el equipo de enfermería, generar también prácticas oportunas de control de infecciones mediante orientación estratégica, es decir, elaboración de guías y protocolos rápidos y sencillos de seguir. También participar para que las personas tengan acceso a la atención médica, que se les garantice la atención médica, pero también asuntos que tengan que ver con la salud mental u otros servicios de apoyo diagnóstico que se requieran. De igual manera también brindar orientación y capacitación en cuanto a los recursos de equipos de protección personal y a partir de todo esto generar un plan de acción para poder direccionar y corregir o eliminar todos los riesgos potenciales que atenten contra la seguridad y la protección, tanto de las personas como de quienes participan o intervienen en la atención del desastre. En el dominio de la valoración, pues indiscutiblemente la responsabilidad de enfermeros y enfermeras es bastante significativa. Los enfermeros del nivel 1 deben tener la competencia de reportar síntomas o reportar situaciones que puedan potencialmente indicar el inicio de una emergencia. Deben tener la competencia de hacer valoraciones físicas y mentales de manera rápida, tanto a los pacientes como a la familia o a una comunidad. Para esto entonces debe tener unos conocimientos básicos sobre el triaje y también conocimientos básicos sobre el tipo de desastre o emergencia que pueda estar cursando. En este sentido, los enfermeros de nivel 1 también deben hacer un seguimiento de una valoración continua de los pacientes y detectar los posibles cambios que indiquen entonces tomar o asumir otras conductas. En el sentido, o lo que debería hacer un enfermero de práctica avanzada, se relaciona entonces con que todos los enfermeros y enfermeras tengan la información actualizada, es decir, que estas competencias de valoración estén a la orden del día, que las competencias sobre el triaje estén a la orden del día, que den las orientaciones específicas, que creen los instrumentos, los instructivos, los algoritmos para la valoración física y mental rápida, que indiscutiblemente también den las orientaciones sobre los principios de triaje en emergencias y desastres y que tengan la habilidad de poder identificar las poblaciones vulnerables en los eventos específicos para poder asumir y desarrollar las acciones que se requieran para poderles brindar la protección. En el ámbito de la intervención, pues las enfermeras de nivel 1 deben ser primeros respondientes, proveer primeros auxilios básicos para poder proteger a las personas que están en su entorno cercano, poder generar y desarrollar acciones de aislamiento individual, familiar o comunitario en las personas que se detecten algún tipo de enfermedad que sea contagiosa. También tener la habilidad para poder determinar las situaciones en las que hay una contaminación del entorno y también las habilidades para poder hacer la descontaminación de esos mismos entornos. En este sentido, en estos procesos de intervención también, las enfermeras del nivel 1 deben trabajar con la comunidad, deben trabajar con las personas, con las familias y las comunidades, de tal manera
que puedan optimizar los recursos y que efectivamente estos recursos se optimicen durante toda la atención el desastre. En el nivel ya más estratégico, lo que le corresponde a un enfermero o enfermera de práctica avanzada, tiene que ver con que en todos los planes de emergencia y en todas las políticas institucionales se incluya siempre los planes de formación en primer auxilio básico para que pueda ser administrado o realizado por enfermeras. También incluir esta orientación institucional sobre la implementación de los aislamientos durante las emergencias. También dar las indicaciones específicas en lo que tiene que ver con las exposiciones a sustancias y a exposiciones químicas, biológicas y nucleares, y de igual manera proveer los estrategias y mecanismos de protección y de igual manera de descontaminación cuando se requiera. En lo que tiene que ver con el ámbito de intervención, en todo caso, los enfermeros deben tener las competencias básicas para poder brindar los cuidados necesarios a las necesidades que tengan de manera prioritaria las personas con los recursos con los que dispongan. Y adicionalmente el tema de las habilidades en los protocolos de inmunización y en el manejo de grandes cantidades de cadáveres, que es uno de los asuntos que puede llegar a ocurrir. En este sentido, pues obviamente las labores de las enfermeras de práctica avanzada tiene que ver entonces con labores de organización y diseño de estrategias para poder orientar a todos los enfermeros de nivel 1. En el ámbito de la recuperación, la labor de los enfermeros y enfermeras les exige competencias en asistir a las familias, a las personas, a las comunidades o a las instituciones para que puedan mantener o reasumir el funcionamiento durante el evento y posterior el evento, es decir, tratar de mantener la calma y tratar de mantener los servicios y diversas dependencias institucionales funcionando lo mejor posible, dar asistencia a los pacientes, familias y comunidades para que puedan de alguna manera poder seguir funcionando. Debe tener la capacidad de hacer remisiones de manera rápida a otros profesionales especialistas incluso, cuando sus condiciones de salud físico-mental lo requieran. Y muy importante, y que es un elemento que debemos fortalecer en nuestra formación, es participar en las transiciones entre lugares y sobre todo con brindar la información suficiente y adecuada para evitar errores y poder evitar incidentes en la atención, y que, pues, como lo sabemos, el principal de ellos tendría que ver con los asuntos de administración de medicamentos. Para este ámbito de recuperación se espera que las enfermeras y enfermeros de práctica avanzada tengan la capacidad de comunicar los roles que los diferentes integrantes de los equipos de enfermería deben cumplir, las responsabilidades y sobre todo los asuntos que tienen que ver con las acciones de liderazgo que deben asumir los enfermeros y enfermeras en este apoyo a las personas, a las instituciones o a las comunidades. Y en este sentido también mantener entonces siempre todos los listados y recursos de referencia actualizados, mantener los inventarios a la orden del día, de tal manera que se tenga información para poder responder de manera rápida ante todas las situaciones y poder mantener y reasumir, digamos, la normalidad, si se quiere, ante las situaciones de desastres. En el ámbito de la recuperación también es muy importante el conocimiento del marco legal y político en el que ocurre la emergencia, y adicionalmente tener en cuenta los marcos éticos de los profesionales de enfermería en cada país, y para lo cual entonces es muy importante que se tenga claro que en las situaciones de desastre, de emergencia, los principios de la ética convencional que aplicamos en el cuidado de los pacientes
pasan a un segundo plano, y que en estas situaciones en las que hay lesionados de manera masiva, una gran cantidad de personas afectadas, esta práctica ética se desarrolla bajo los principios utilitarios o de la ética utilitarista, donde pues lo que se busca es el mayor beneficio de la mayor cantidad de personas, y no los principios convencionales que buscan siempre el bien para una persona en el contexto determinado, un asunto sobre el que se deben generar reflexiones importantes para evitar todos estos conflictos y dilemas éticos que se puedan ocurrir en la práctica. En este sentido, le compete a los enfermeros de práctica avanzada que todos los planes, que todas las estrategias que desarrollen, todos estén desarrollados bajo el marco legal, político y ético que aplica en cada país. Es un asunto que les corresponde direccionar. Para el caso colombiano, entonces, pues tenemos que la entidad encargada de poder desarrollar o de atender o de hacer la gestión de los desastres es la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, que hace parte del Sistema Nacional del Riesgo de Desastres, una unidad que entonces se encarga de dirigir, orientar y coordinar toda la gestión del riesgo de desastres en el territorio colombiano, buscando entonces que todas las capacidades de todas las entidades públicas, privadas, de todas las entidades comunitarias, de la sociedad civil en general, tengan y se desarrollen todas las habilidades específicamente para que se mejore la calidad de vida de las personas, que haya desarrollo sostenible a través del conocimiento de los riesgos de la ocurrencia de desastres, pero sobre todo la reducción y el manejo de los desastres que están directamente relacionados con afectaciones de la naturaleza, afectaciones socionaturales, tecnológicas o humanas no intencionales. En este sentido, entonces, se ha creado desde el año 2012, se ha desarrollado mediante la Ley 1523 del 24 de abril de 2012, la adopción de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, y se establece este Sistema Nacional de Riesgo de Desastres, y dictan otras disposiciones en este sentido que están, digamos, asociadas con toda la normativa que se ha desarrollado en salud, y que obviamente hace parte de todo ese marco normativo del que hacíamos referencia, sobre los cuales se deben generar los planes y se deben desarrollar los planes para la atención de los desastres en el territorio colombiano, en todas las instituciones públicas y privadas, en todas las organizaciones comunitarias, y ojalá en cada barrio, en cada distrito, en cada unidad, se pudiera llegar al punto de poder tener cada uno la evaluación y conocimiento de los riesgos que tiene, pero también de los planes que desarrollaría en el caso de que se presente. Nosotros vivimos en un territorio altamente vulnerable y expuesto a diversas emergencias y a muchos desastres de muchísimo tipo, con lo cual, pues, no solamente la formación, sino también el trabajo con las comunidades en este sentido. En esto, pues, indiscutiblemente nos lleva a que en el marco constitucional colombiano, en el que se asienta la ley de enfermería y nuestro código de ética de enfermería, pues estamos en la obligación de trabajar conjuntamente con las comunidades, específicamente para poder hacer esa gestión del riesgo de manera general en la atención en salud, pero también de manera general en lo que tiene que ver con los riesgos a los que se expone las personas ante un desastre. Esto supone entonces, ya para ir cerrando, una serie de retos. Lo primero de ellos tiene que ver con la formación, lo que supone entonces que se incluyan estas competencias formativas en atención en emergencias y desastres de manera general, con unos mínimos en los currículos de enfermería en Colombia, que se avance en la formación avanzada de posgrado en atención en emergencias y desastres con un enfoque interprofesional,
un asunto sobre el que, o en el que las enfermeras ya han ido incursionando con las entidades que permiten o que proveen estos ciclos formativos, pero lo que sí es necesario es que de manera general haya un mínimo de competencias, son las competencias básicas en la formación profesional de enfermería en lo que tiene que ver con la atención a las emergencias y los desastres. De igual manera, entonces, y ya en el ejercicio profesional y con el reto que se nos viene a 10 años, es armonizar nuestro marco legal en enfermería con competencias profesionales en lo que tiene que ver con la atención de emergencias y desastres, un asunto que supone un trabajo colaborativo para la ampliación de las competencias profesionales de los enfermeros de práctica avanzada en esta área y que se pueda desarrollar de manera conjunta y articulada con lo que se ha denominado la política de talento humano en enfermería o el plan de desarrollo en enfermería, lo que serían los próximos 10 años, en lo que tiene que ver mucho con formación y acción política, es decir, no solamente fortalecer las competencias empíricas y fortalecer las competencias también en lo que tiene que ver con el patrón sociopolítico y emancipatorio para efectivamente generar estos cambios y poder fomentar la participación de las enfermeras y los enfermeros en la gestión de las emergencias y los desastres en Colombia. Un asunto pues en el que le compete en primera instancia a la gremiación encargada de manera colegiada de atender estos asuntos, un asunto en el que también los estudiantes de enfermería tienen una responsabilidad importante, al igual que el Consejo Nacional de Enfermería, que es nuestra entidad que hace el enlace con el Ministerio de Salud, la Asociación Nacional de Enfermeras, desde su naturaleza gremial y sindical, la Organización Colegial de Enfermería, como una entidad colegial que vela por el desarrollo profesional e indiscutiblemente el trabajo colaborativo con el Tribunal Nacional de Ética de Enfermería. Estos serían entonces unos retos importantes a quienes les invito, a quienes vean esta conferencia, los trabajen, generen reflexiones y que eventualmente, si les interesa hablar y discutir del tema, pues nuestro grupo de investigación que ha tratado de caminar un poco en estos asuntos, se pueda establecer una red de trabajo colaborativo a este respecto. En conclusión, y con lo que hemos visto en el día de hoy, es fundamental que la enfermería en general, pero la enfermería colombiana, trate de avanzar en la organización y el mejoramiento de las competencias que son específicas para su labor de cuidado, pero también estas competencias interprofesionales y específicamente en lo que tiene que ver para la atención de las emergencias y los desastres. Todavía debemos avanzar en el desarrollo investigativo que nos permita tener la evidencia suficiente para generar los estándares de práctica que están asociados a cada competencia que les he descrito, y de esta manera podría uno considerar que es posible avanzar a unos mejores o a unos niveles más avanzados de investigación, y que estos niveles de investigación, al arrojar mayor nivel de evidencia, efectivamente contribuyan a unos procesos formativos de unas enfermeras y enfermeros más competentes que puedan tener todas estas habilidades técnicas, científicas, humanas e interprofesionales para prepararse, para dar respuesta y para poder contribuir en la recuperación de las personas, de las familias, de las comunidades y de las instituciones en los casos de emergencias y desastres de todo tipo. Este sería el ideal, pero estamos a puertas entonces de poder poner en marcha todo un plan de desarrollo de enfermería, ante lo cual yo me siento bastante optimista, porque particularmente uno de los asuntos que ha dejado como experiencia y como lección la pandemia por el SARS-CoV-2 es que esto hubiese sido un desastre y todos los sistemas de salud del mundo se hubieran ido al traste si no hubieran contado con la labor decidida de los enfermeros y enfermeras que han estado al frente de la labor. Con esto, en nombre del Grupo de Emergencias y Desastres de la Facultad de Enfermería, del cual hago parte, un saludo para todos los colegas
Un agradecimiento también a ellos porque han sido, digamos, unos gestores importantes de todo este trabajo que se ha venido desarrollando, pero porque también han sido un motor importante en los desarrollos que de manera personal he podido tener durante estos 15 años de labor académica, docente investigativa. Desde aquí quiero mandar un saludo muy especial a todos los enfermeros y enfermeras de Colombia que en este momento están entregados a la labor del cuidado de los pacientes con COVID-19. Sé de lo mal que lo están pasando, particularmente porque están enfrentados a situaciones que les causan muchísimo miedo, muchísimo temor, incertidumbre, pero también que han puesto todo su mejor empeño en dar lo mejor de sí, sacrificando en muchos de los casos su salud mental. Sabemos que están enfrentando graves situaciones de salud mental. Desde acá yo les envío un abrazo solidario como lo he hecho en otros espacios y de igual manera rendir un tributo muy especial a todos los enfermeros, enfermeras y auxiliares de enfermería de Colombia que han perdido la batalla en esta pandemia y que hoy no nos acompañan. Yo esperaría y desearía que en nombre de todos ellos y para honrar su memoria, la enfermería colombiana cada vez sea mejor, cada vez sea más competente, pero sobre todo muchísimo más unida, tanto para poder cuidar mejor a nuestra población colombiana como para poder hacer de esta profesión una profesión grande y que aporte enormemente a la sociedad. Les agradezco entonces por haberme acompañado en la mañana de hoy. Quedo a su entera disposición y muchísimas gracias.